Hoy vamos a tocar un tema que verdaderamente es muy contemporáneo, podemos decir, pero vamos a ver que no es solamente de esta época, sino que desde que existe la humanidad prácticamente es un tema recurrente y preocupante en el corazón de las personas. Verdaderamente me puse contento cuando me pidieron hablar sobre el temor al hombre, porque es algo con lo que yo lucho verdaderamente, y creo que ustedes también luchan de alguna u otra manera, en mayor o menor grado. Podemos decir que es un temón, el temor al hombre. Quisiera arrancar con una breve ilustración. A una persona lo enviaron a comprar un producto que hacía falta para terminar de preparar la comida. Entonces esta persona fue al lugar. Cuando vino, llegó con las manos llenas. Por un lado tenía golosinas y por otro lado tenía una lata de bebida, pero no traía el producto que necesitaba para terminar la comida. El problema es que esta persona llegó al lugar donde fue a comprar, pidió el producto y el producto no estaba, no había. Pero en ese mismo momento, cuando pidió el producto y no había, lo embargó una situación o una sensación sumamente agobiante de estar molestando a esas personas. Digo, uy, qué molesto, empezó a pasar por su mente, estoy molestando, qué molesto que soy, verdaderamente tengo que hacer algo. Entonces, lo primero que se le ocurrió es comprar, pedir, bueno, dame esto entonces, para no parecer tan molesto, para intentar aplacar los pensamientos que las personas que estaban atendiendo ese lugar iban a tener sobre él. No solamente se retiró sumamente triste y agobiado después de esto, sino que se retiró más pobre, porque era algo que él no tenía que comprar. Esto, aunque parezca muy exagerado, es una historia real. Conozco a la persona a la que le pasó esto, y es un pequeño ejemplo de cómo las personas cobran un rol sumamente importante en nuestras vidas, o nosotros verdaderamente le damos ese rol. Y revela cómo también el temor al hombre se demuestra o se ve en diferentes áreas de nuestra vida. Alguien me preguntó sobre qué pasaje íbamos a abordar sobre este tema, y la verdad que me dejó pensando, porque yo no tenía en mente un pasaje en específico, sino que hablar del tema más ampliamente. Pues el tema del temor al hombre es una cuestión, digamos, que la podemos encontrar a lo largo, a través de toda la Escritura, y se manifiesta de diferentes maneras en diferentes situaciones. Ahora vamos a ver cómo se manifestaba en la historia de Abraham, cómo se manifestó en la historia de Adán y Eva, cómo se manifestó en la historia de Pedro, y son diferentes, son verdaderamente situaciones de temor al hombre, pero que se manifiestan de diferente manera. Yo voy a usar como referencia, y prácticamente todo lo que diga en esta noche va a estar referido al libro de Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, de Edward Welch, que habla sobre el tema del temor al hombre. Decidí hablarlo de esta manera y usando ese libro como base, digamos, porque me pareció que el autor pudo concentrar y condensar lo que la Escritura dice acerca del temor al hombre en ese libro, y él lo hizo mucho mejor de lo que yo lo podría hacer. Así que voy a usar ese libro como referencia. Pero sí podemos recordar lo que dice Proverbios 29, 25 al respecto. ¿Alguien que lo tenga lo puede buscar y lo pueda leer, por favor? Proverbios 29, 25. Lo digo, hermano. Dale. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es verdaderamente un lazo, es como una cadena que nos ata y que en cierto sentido nos esclaviza. El temor al hombre nos agobia, nos quita el gozo, nos drena la energía, nos presiona de tal manera nuestra alma que nuestra energía se ve completamente drenada y nos hace sentir absolutamente vacíos. Yo no sé si alguna vez experimentaron alguna situación en la que se vieron presionados por el entorno o por el contexto que estaban viviendo
y la sensación de agobio, de depresión, de tristeza posterior, y además se siente como una presión que te drena otra vez la energía. Y esto es algo sumamente común en nuestra sociedad, inclusive en la iglesia. Déjenme hacerles preguntas, les voy a hacer algunas preguntas, no hace falta que las respondan, sino para que las repasen en su mente, para que empecemos a entender un poco este problema. Al menos, déjenme hacerle preguntas sobre situaciones diarias que quizás ustedes no etiquetan como temor al hombre, pero que verdaderamente lo son. Y nos sirve tener etiquetas en nuestra mente para saber cómo enfrentar nuestros problemas, saber cómo hacerle frente a ciertos pecados que nosotros tenemos. ¿Alguna vez tuviste miedo a ser expuesto en público como un impostor? ¿Estás constantemente inseguro de las decisiones que tomás por lo que puedan pensar las demás personas? ¿De cometer errores que te hagan ver como alguien que es poco sabio? ¿No tomás decisiones sencillamente porque no sabes cuál es la mejor y decidís no hacerlo para que las otras personas no piensen que sos un inepto, un tonto? ¿Te avergonzás fácilmente? ¿Tenés celos de otras personas? ¿Tenés demasiados compromisos? ¿Te cuesta decir que no, aunque sepas que no es lo mejor, no es lo más sabio para el momento? Cada vez que tenés que enfrentar alguna situación conflictiva o incómoda, que vos sepas ya de antemano que esa situación te va a poner en un lugar incómodo, ¿te sentís tan agobiado hasta el punto que darías lo que fuera para evitar eso? ¿Chequeas constantemente tus redes sociales después de haber posteado algo para ver cuántas personas te dieron me gusta? ¿O por ahí simplemente revisás el listado de personas que miraron tu historia? ¿Te da timidez o pavor el hecho de salir a evangelizar o evangelizar a alguien en tu trabajo o en la facultad? Bueno, déjenme decirles que si esto es así, que si respondiste positivamente a estas preguntas en tu cabeza, estamos siendo controlados por lo que las demás personas piensan de nosotros. Yo mismo, al preparar esta charla, me encontré varias veces luchando con el temor al hombre, sobre qué frase iba a poner, cómo le iba a decir, cómo lo iban a recibir. Y es algo que constantemente tengo que luchar en mi vida, porque se había manifestado de diferentes maneras. ¿Qué pasaría si dijera esto de tal forma? Verdaderamente lo que pasa en ese aspecto es que nosotros idolatramos a las personas en vez de adorar a Dios. Las ponemos en un lugar prominente por encima de lo que Dios nos dice. Nos importan más las opiniones de los demás que las opiniones de Dios. Y esto es tan así hasta el punto, fíjense ustedes, en la historia de Adán y Eva, ellos decidieron escuchar a una serpiente en vez de escuchar a la voz de Dios. Nos interesa demasiado lo que las otras personas puedan decir. Por lo tanto, es un problema tan antiguo como la humanidad. Otro de los grandes males del temor al hombre es que necesitamos a las personas para satisfacer nuestros propios propósitos mucho más de lo que verdaderamente las amamos. Hacemos cosas para que las personas nos vean bien, o hacemos cosas que sabemos que las personas le van a agradar, no porque las amemos, sino porque nosotros deseamos tener su aprobación, deseamos que nos vean como personas cooles. Ahora bien, ¿qué es el temor al hombre? Con esto en mente, con esta breve introducción, con estas preguntas que hicimos, ¿qué es el temor al hombre? ¿Cómo podríamos definir temor al hombre? ¿Alguien se anima a dar una pequeña definición para luchar contra el temor al hombre? Para aplicarlo. ¿Alguien puede dar una pequeña definición? ¿Qué piensan que es? Se podría decir un deseo desmedido por buscar la aprobación de la otra persona. Sí, es una buena definición. Podemos decir también que es una exaltación de las personas, de sus actos, de sus palabras por encima de Dios, o como dice el autor en el libro, simplemente reemplazar a Dios por la gente. Tenemos que adorar a alguien, fuimos creados para adorar. Entonces, en vez de adorar a Dios, decidimos adorar a la gente, porque la gente la podemos ver
y podemos recibir inmediatamente aprobación o desaprobación. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta o cómo se puede llegar a manifestar? ¿Cómo podemos identificar este temor al hombre en nuestra vida? ¿O cómo podemos clasificarlo? Y déjame decirle que esta es la parte más interesante, podríamos decir, que encontré en el libro, porque le pone categorías o le pone etiquetas a diferentes maneras en que nosotros tememos a las personas, y es de mucha ayuda para, dependiendo del problema que vos estás enfrentando, sabés de qué manera estás temiendo y qué podrías llegar a hacer para luchar contra eso. En primer lugar, tememos a las personas porque pueden ponernos en descubierto y ridiculizarnos. Tememos a ser avergonzados. Y ese es el caso de Adán y Eva. Tememos a las personas, en segundo lugar, porque pueden rechazarnos, ridiculizarnos o despreciarnos. O sea, eso es temor al rechazo. Eso lo podemos ver en la historia de Saúl, por ejemplo, la historia de Pedro. Tememos a las personas, en tercer lugar, porque pueden atacarnos, oprimirnos o amenazarnos. Y esto es el temor a ser lastimados. Y lo vemos en la historia de Abraham, por ejemplo, o de Jacob. Vamos a intentar ir un poquitito más a fondo en cada uno de estos puntos para entender un poco más el trasfondo y de qué se trata. El pecado verdaderamente no vino solo. Una de las consecuencias que trajo el pecado cuando Adán y Eva lo cometieron fue que la vergüenza se introdujo junto con él. Desde el momento en que ellos pecaron, la vergüenza se apoderó de ellos, ¿sí? Antes de la caída ellos estaban desnudos, pero ellos podían mirarse el uno a otro y podían quizás reconocer la hermosura de la creación de Dios, o la hermosura de lo que Dios había hecho, el diseño que tenían, y ellos se miraban y se maravillaban. Pero automáticamente, después de que ellos pecaron, la mirada cambió. Automáticamente ellos buscaron cubrirse. Ellos eran completamente transparentes. Podríamos decir sin dudas que eran una representación sin mancha de Dios. Eran un reflejo sin mancha de Dios. Completamente y absolutamente transparentes, sin nada que esconder. Pero cuando pecaron, ya tenían cosas que esconder. Y lo primero que hicieron fue buscarse cosas para cubrir su desnudez. Ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Lo que anteriormente había sido una bendición, en ese momento pasó a ser algo de que avergonzarse, algo de que cubrir. Pero esto va un poco más allá. Esta vergüenza no era únicamente algo del exterior, algo físico. Desde ese momento, la mirada de otras personas empezó a percibirse, a sentirse como algo que iba más allá de simplemente el hecho de algo físico, sino como que las personas tenían el poder de mirar a través de nuestra mente y nuestro corazón y saber qué estábamos pensando. No sé si recuerdan, hay una película que es famosa, una película de terror, que se llama Sé lo que hicieron el verano pasado, que las personas habían cometido un delito el verano pasado, recibían una llamada y quedaban completamente aterrorizadas. Y hay situaciones en que podemos llegar a sentirnos así, bajo la mirada de otras personas, sobre todo cuando hemos sido víctimas del pecado de otros. Quizás nosotros no pecamos, pero otros pecaron contra nosotros. Y eso es muy evidente en los casos, por ejemplo, de violencia sexual. El libro dice algo muy interesante, un comentario de una de las personas que estaba siendo aconsejada, es que sentía, esta mujer, era una mujer, sentía que tenía un cartel en su frente con luces de neón a toda máquina que decían: fui violada por mi tío. Ella no había cometido nada, no fue culpable por eso, pero ella sentía que las personas podrían ver a través de eso, y eso le causaba vergüenza, y eso hacía que las demás personas la puedan controlar. Temía más a las personas que lo que tenía a Dios. Y esto es evidente también en nuestras propias congregaciones. Piensen en un momento cómo se hace referencia y se aborda una y otra vez el tema de la confesión de pecados los unos a los otros. Es algo verdaderamente importante en la vida cristiana. Nosotros lo reconocemos así. Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué la Escritura nos manda a poder confesar nuestros pecados constantemente? Simplemente porque no lo queremos hacer. No queremos que las otras personas nos vean al descubierto. No queremos quedar desnudos delante de los demás. Ayer, por ejemplo, nuestros pastores pasaron una guía práctica de cómo hacer este tipo de rendición de cuentas.
Son preguntas básicas que difícilmente nosotros vayamos naturalmente a decirle a una persona: che, mira, te quiero contar todas estas cosas. Nos queremos esconder. Pero nosotros sabemos que Dios nos manda a confesar nuestros pecados y Él los perdona. Por otro lado, no solamente que se escondieron de la mirada de ellos mismos, se empezaron a cubrir, Adán y Eva cuando pecaron, sino que se escondieron de Dios. Y desde ese momento ese ha sido el gran problema de la humanidad, querer esconderse de Dios. Intentaron escapar de su mirada, intentan escapar de su mirada. Porque ellos sí saben, todas las personas saben, aunque lo nieguen, en el fondo de su corazón, en lo profundo de su corazón, que son culpables delante de Dios y que Dios puede ver sus pecados. Es interesante cómo un patrón de alucinaciones psicóticas a lo largo de todo el mundo es ver unos ojos terribles y amenazantes. O sea, las alucinaciones se tratan de eso. Ver ojos terribles y amenazantes que te persiguen y que ven absolutamente todo lo que vos haces. Sentimos la vergüenza y queremos esconder esa vergüenza. No queremos que nadie sepa qué hay en nuestro interior, en nuestros corazones. Un autor llamado Kierkegaard escribió: si la mirada de los hombres despierta temor en nosotros, ¿cuánto más la mirada de Dios? Si nos sentimos al descubierto delante de las otras personas, nos sentiremos desolados delante de la mirada de Dios. Y les pido por favor si alguien puede buscar Lucas 23, del 28 al 30. Lucas 23, del 28 al 30, que lo puedo leer. ¿28? 28 al 30. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorando a bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vienen días en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que nunca concibieron y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, en los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco? Hasta ahí. ¿Qué les parece esa imagen? Miren un segundo, pensemos un segundo en esa imagen. Personas que no reconocieron a Cristo como el Mesías, como el Salvador, en su segunda venida, cuando Él venga, van a preferir que las montañas los aplasten antes que quedar expuestos ante la mirada santa de Dios. Esto es un problema mundial. Esto es un problema que todas las personas tienen. ¿Por qué creen ustedes que cada vez están más llenos los consultorios psicológicos? ¿Por qué cada vez se hace más y más referencia sobre la autoestima, la importancia de valorarnos a nosotros mismos, la importancia de que lo importante somos nosotros? Porque sabemos que interiormente tenemos un vacío y una vergüenza que necesita ser cubierta. Y eso es la historia de la redención. Esa es la historia de Dios cubriendo la desnudez de pecadores como nosotros, de enemigos como nosotros. Y no solamente eso, sino que nos trae a su fiesta de bodas y además se casa con nosotros. Esa es la historia del Dios Santo cubriendo nuestra desnudez. Nuestro problema verdaderamente parece ser la mirada de las otras personas, pero en realidad el problema está dentro de nosotros. Las otras personas lo único que hacen es que eso salga a la luz o aflore. Y la verdad es que es entre Dios y nosotros. El problema fundamental de este pecado, del temor a la vergüenza, es entre Dios y nosotros. Las raíces de nuestro temor, producido por la vergüenza, están en nuestra relación con Dios. Si nosotros verdaderamente miramos a Dios como el Dios Santo, confesamos nuestros pecados delante de Él, tenemos una conciencia limpia delante de Él, ¿por qué vamos a temer a las demás personas si nuestras cuentas están totalmente arregladas con Dios? Pensá en esto. ¿De qué maneras tu vida privada es distinta a tu vida pública? ¿Podés identificar maneras en las que en privado te comportás de una manera y en público no? O, déjame ponerlo de otra manera, ¿en qué formas o qué pasaría si alguien descubriera cierta cuestión tuya que está totalmente encubierta en lo profundo de tu corazón? ¿Qué pasaría?
¿Preferirías mudarte, no sé, a Australia antes que quedar a enfrentar la vergüenza por ese pecado? Y otra vez, cuando nosotros necesitamos a las otras personas, necesitamos sus aprobaciones, cuando nosotros sentimos vergüenza por las cosas que nosotros cometimos o pensamos, le estamos dando la rienda a las personas de nuestra vida, porque ellos van a dictaminar cómo nos comportamos. En cambio, si nosotros confesamos nuestros pecados, no solamente delante de Dios, sino también delante de nuestros hermanos, para eso Dios puso una iglesia y hermanos que nos aman, para que nosotros podamos confesar nuestros pecados y para que esos pecados puedan ser cubiertos por la sangre de Jesucristo, o llevar al menos a nuestra mente. Nosotros por ahí ya sabemos que somos cristianos, que Cristo ha muerto por nosotros, pero el confesar nos lleva a ver esa faceta del Evangelio de Dios cubriendo nuestra desnudez y que las cuentas están claras entre nosotros. Verdaderamente el Dios Santo y Todopoderoso nos ve y nos dice: bueno, tu vergüenza fue cubierta y yo la cubrí, no vos, yo la cubrí. Vamos a adentrarnos un poco en el temor al rechazo. ¿Alguna vez te invitaron a una salida o una fiesta que después no te invitaron y te enteraste después de que no te invitaron? ¿Hay un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en el que vos no estás, donde están tus otros amigos? ¿O no le caes bien a alguien? ¿O no recibimos la importancia que nosotros deseamos? Y eso hace que nos sintamos completamente devastados, tristes. Realmente ese es un tema. Cuando nos enteramos que alguien no nos invita a algún lugar, a veces podemos sentirnos rechazados, como sin valor, como si nuestro valor como seres humanos, en primer lugar, y como hijos de Dios, se manifestara a través de la invitación o no a una reunión. Eso es terrible, pero está en nuestra mente constantemente y debemos luchar contra eso. En 1 Samuel 15:24, hablando de Saúl, hoy mencionamos a Saúl, el contexto es que Dios le había dado una orden específica a Saúl de que él vaya y asesina a todos los amalecitas, no deje absolutamente nada con vida, nada vivo, ni animales, ni personas, ni reyes, ni nada. Pero Saúl, ¿qué hizo? No hizo eso. Él dejó con vida al rey Agag y además dejó con vida a lo mejor del rebaño, a lo mejor de las vacas y las ovejas. Entonces Saúl dijo a Samuel, 1 Samuel 15:24, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Pero pensemos en un segundo en quién era Saúl. Saúl era el rey de Israel, la persona más importante en todo el reino. En segundo lugar, por la Escritura sabemos que Saúl era el hombre más alto de todo Israel y seguramente era un guerrero excepcional. Imagínense todo este condimento: el rey, la persona más importante, fuerte, guerrero habilidoso, fuerte en batalla, muerto de miedo cuando las personas vinieron y lo apretaron un poquito. Le dijeron: no, yo me sentí presionado y tuve que... Pero no pasa nada, mirá, acá está Agag, lo traje. Como si fuese eso lo que Dios le había dicho. Y sabemos el desenlace de esa historia. ¿Qué pasó después de eso? Dios desechó absolutamente a Saúl del reinado y se lo dio a David. Y veamos esto, en Juan 12:42. Esto verdaderamente es algo tremendo, tremendo. Juan 12:42 dice: sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, hablando de Jesús. Muchos de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expuestos de la sinagoga. Imagínense esto: siglos y siglos y siglos esperando al Mesías. El Mesías llegó. Ellos dijeron: sí, este es el Mesías de Dios, pero no lo vamos a decir porque los de la sinagoga nos pueden presionar y no vamos a estar más en la sinagoga. Esto es verdaderamente tremendo. Podemos decir que es el colmo del temor al rechazo. Pero ¿acaso muchas veces no nos sentimos de esa manera cuando alguien nos pide cuenta de nuestra fe por ahí en el trabajo? O cuando vemos oportunidades de predicar el Evangelio, la oportunidad está ahí, en la mano, y la dejamos pasar. La dejamos pasar porque
¿qué va a decir esta persona? ¿Qué va a pensar de mí? Va a pensar que soy un tonto, un fanático religioso. Eso es lo que viene a nuestra mente. Vivimos en un mundo que está caído, verdaderamente. Y la presión para adaptarnos a este mundo es feroz. Nosotros invertimos demasiado por ahí tiempo pensando en qué van a decir los demás de algunos comentarios nuestros. Cuando escribimos en un grupo de WhatsApp donde hay varias personas, bueno, pensás 1000 veces saber qué escribir porque ¿qué van a decir de vos? ¿O no te pasó nunca que tenías que mandar un audio de WhatsApp y lo grabaste como 15 veces? Porque diciendo, no me escuché bien, no. Y lo repetís y lo repetís y lo repetís. ¿Por qué haces eso? Ciertamente tenés temor. Tenés temor de qué va a pensar la otra persona, tenés temor de que te rechace, tenés temor a que diga, bueno, mira, no sabe ni expresarse. Es lo que pensamos, es lo que nuestra mente... ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos lo más importante y las personas son nuestro ídolo. Y el mensaje del Evangelio es una locura para este mundo. La Escritura misma dice que a Dios le plació agradar, le plació salvar a las personas a través de la locura del mensaje del Evangelio, de la locura de la cruz. Entonces las personas ven eso, nosotros sabemos que el mundo percibe así de esa manera, y decimos, no, mejor me callo, esto no es popular, esto no es cool, voy a quedar como un ridículo. Anhelamos la aprobación de las otras personas, mucho más de lo que anhelamos la aprobación de Dios. Y eso es triste y es lamentable, pero es una verdad. Adulamos por demás a las personas. Evitamos confrontar los pecados de nuestro hermano. ¿Nunca te pasó que viste a alguien, un hermano tuyo, amado, que por ahí estaba haciendo algo que no estaba bien, pero preferiste, no, ¿sabes qué? Me voy a callar nomás porque por ahí no le cae bien lo que le digo? Y verdaderamente un postulado fundamental es que solo los que aman a las personas son capaces de confrontarlas. Los que aman a la gente no se ven controlados por ella. Y los que aman a las personas dicen lo que las personas tienen que escuchar en el momento en que necesitan escuchar. Y nosotros tenemos la palabra fiel y verdadera, que sabemos que cuando apelamos a la Escritura y la usamos correctamente, no le vamos a pifiar, porque es la palabra de Dios mismo. El temor al hombre y el temor al rechazo siempre forma parte de un trío, que es el temor al rechazo, la incredulidad y la desobediencia. Y piensen en esto, cuando tenemos que predicar el Evangelio, tememos a las personas por lo que puedan pensar de nosotros. No le creemos a Dios diciéndonos que nosotros debemos hacerlo y que Él es capaz de salvar a las personas del infierno eterno. Y por consiguiente nos comportamos desobedeciendo, no haciendo lo que nos mandó a hacer. Es un triaje que se repite una y otra vez. Y además la paradoja de esto, la paradoja del temor a ser rechazados, es que las personas se convierten en nuestro ídolo principal y nosotros las queremos usar para satisfacer nuestros deseos, pero como todo ídolo se apodera de nosotros. Y entonces lo que nosotros habíamos pensado, planeado para satisfacernos, se convierte en nuestro dueño. Somos sus esclavos. Finalmente nosotros queremos usar a las personas, pero lo que sucede al final es que terminamos siendo sus esclavos, porque somos presa de todo lo que puedan decir y pensar de nosotros. Aquello a lo que tememos revela dónde está nuestra lealtad, nos muestra dónde ponemos nuestra confianza, muestra quién es grande en nuestras vidas. Todo lo que nosotros tememos finalmente nos va a controlar. Recuerden esto, en 1 Corintios capítulo 1 del 27 al 28, Dios nos dice, o Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte, lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Dios mismo te está diciendo:
tenés razón, vos eras vil y menospreciado, pero ahora ya no lo sos. Ahora sos parte de mi familia. Yo te adopté a través del Evangelio. Ahora sos sacerdote, sos nación santa, sos un pueblo mío, sos mi hijo y te vas a sentar a la mesa conmigo. No importa quién te desprecie, vos estás invitado a mi mesa. Al final del día, o al final de la eternidad, la vas a pasar conmigo. Pensá en eso. El temor a ser lastimados es quizás la faceta, cambiando del punto, el punto 3, el temor a ser lastimado es quizás la faceta del temor al hombre que es más evidente. Claramente aquellos que tienen más poder que nosotros nos hacen sus presas fáciles. Ellos nos pueden oprimir tranquilamente. ¿Por qué? Porque tienen más poder. Así fue construida la sociedad. Así Dios planeó las cosas, que personas gobiernan sobre otras personas. Y simplemente aquellos que tienen más poder pueden causarnos daño, pueden oprimirnos, pueden hacernos sufrir, pueden golpearnos, pueden incluso hasta matarnos. Eso lo sabemos. Entonces, de esa manera es evidente que nosotros por ahí temamos a las personas. El problema es cuando ese temor sale de contexto, cuando ese temor ya nos domina y nos controla. En sí no es tan mal temer a las personas, en cierto grado. ¿Por qué? Porque, nuevamente, las personas pueden lastimarnos, verdaderamente lastimarnos. Entonces no es tan mal que tengamos miedo, pero cuando nosotros perdemos de vista a Dios en toda esa ecuación, vamos a ser víctimas o vamos a ser presas de ellos. Van a poner lazo a nuestra alma, como dice el proverbista. Y acá hay muchas cosas que se pueden utilizar para lastimar a otros. Y el tema de las palabras es fundamental, la manera en que hablamos a los demás. Y si estás casado, puede ser que no, pero hay muchos casados aquí, te vas a dar cuenta que lo primero que tendés a hacer en una discusión, en ciertas oportunidades, es usar palabras para defenderte y lastimar a la otra persona. Buscar sus puntos débiles, o si tuviste alguna discusión con tu hermano, con tu madre, buscar sus puntos débiles para lanzarle dardos con tus palabras y lastimarlos. Y esto es, ¿sabes dónde es muy, muy evidente? En los niños. Cómo usamos palabras con los niños. Cómo las palabras que nosotros usamos en la infancia con ellos pueden oprimirlos de tal manera que los haga sentir absolutamente miserables. Y eso va a causar temor en ellos, sin dudas, a las personas y a las palabras. Abraham es un ejemplo bíblico de temor a ser lastimados. En 2 ocasiones nosotros vemos en la Escritura lo que sucedió con él. En Génesis 12 por un lado, y más adelante en Génesis 20 volvió a suceder absolutamente lo mismo. ¿Qué había pasado? Él entregó a su esposa. Entregó a su esposa primero a los egipcios y después a Abimelech. No, estos me pueden lastimar. Vos decís que son mi hermana, andate con ellos, pero estos me van a matar. Vos sos demasiado hermosa. El temor a las personas hizo que él actuara de una manera completamente impropia. Piensa en esto. A su mujer entregándola. Sean fuertes y valientes, nos dice el Señor. No les tengan miedo. Y esto es algo que se repite una y otra vez durante el transcurso de que los israelitas estuvieron en el desierto. Dios sabía que las personas que los esperaban en la tierra de Canaán eran mucho más poderosos que ellos. O sea, no había ninguna chance de que ellos los derrotaran naturalmente. Había gigantes, habían personas más preparadas, habían ejércitos que tenían experiencia en la lucha. Hasta ese momento ellos no habían luchado nunca. Eran verdaderamente de temer, eran feroces. Pero Dios que les dice, no tengan miedo, no les teman, porque yo estoy con ustedes, porque yo soy su padre, porque yo soy su protector, yo soy su defensor, yo soy su escudo. Vemos esto en la historia de los 2 espías también, que fue otra vez un punto de quiebre para el pueblo de Israel. Fueron los espías, reconocieron la tierra, vieron a estas personas que eran sumamente fuertes. Ahí no vamos, bajo ningún concepto, ahí no vamos. ¿Y qué pasó? Estuvieron 40 años rodando en el desierto, fueron víctimas del temor al hombre y tuvieron que pagar las consecuencias por eso. Ahora bien, nuevamente, temer temor no está mal en sí mismo. Debemos cuidar nuestras vidas.
aquello a lo que nosotros tememos es lo que nos va a controlar. Aquello que nosotros tememos y necesitamos nos va a controlar. Eso va a reclamar tu lealtad y finalmente le vas a terminar sirviendo. Por algún otro motivo, ya sea por vergüenza, por rechazo, por temor a ser lastimado. Si nosotros necesitamos a las personas para satisfacer nuestros deseos o le tememos de una manera desmedida por lo que pueden hacer contra nosotros, ellos van a terminar siendo nuestros dueños. Nuestra lealtad va a ser. ¿Por qué? Porque ahí las personas van a ser mucho más importantes de lo que Dios es para nosotros en nuestros corazones. En Jeremías 17, 5 al 8, les pido por favor si alguien lo puede buscar. En Jeremías 17, 5 al 8 se plantea esta pregunta. ¿Vos en qué vas a confiar? ¿En Dios o en el hombre? Y nuevamente vemos que esa es una de las preguntas que se extiende a lo largo de toda la Escritura. ¿En quién vas a confiar? ¿Vas a confiar en vos, en tu propia fuerza? ¿Vas a confiar en el gobernante de turno? ¿Vas a confiar en tu nuevo jefe? ¿Vas a confiar en tus compañeros? ¿O vas a confiar en Dios? ¿Lo tienen? Jeremías 17, 5 y 8. ¿5 al 8? Sí. Así dice el Señor: maldito el hombre quien en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y el Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el viento. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Hasta el 8. Hasta el 8. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Acá vemos dos imágenes o dos contrastes bien marcados. Por un lado vemos a una persona que pone su confianza en los hombres y es como un arbusto seco en el desierto. Y por otro lado, a una persona que confía en Dios y es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿En dónde se repite este mismo patrón? ¿O en dónde vemos este mismo esquema? En el Salmo 1. Salmo 1 habla sobre esto. ¿Y el Salmo 1 qué es? El contraste entre los incrédulos o los impíos y los que confían en Dios. Finalmente, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las otras personas o las necesitamos desmedidamente, lo que estamos haciendo es comportarnos como incrédulos. Estamos creyendo que ellos tienen más poder que Dios. Estamos creyendo que ellos nos pueden dar la seguridad, la satisfacción que nosotros necesitamos en vez de Dios. Ahora bien, nosotros dijimos en un mundo que constantemente nos empuja a que nosotros temamos a las demás personas. El mundo te habla de autoestima. No, vos tenés que elevar tu autoestima. Tenés que sentirte bien con vos mismo. De eso se trata la vida. Vos tenés que rodearte de personas que verdaderamente te valoren y personas que te digan lo excelente que sos. Sos un genio. Básicamente de eso se trata el autoestima y la psicología actual. De constantemente estar fortaleciendo esos pensamientos. Y eso es un bombardeo constante. Un bombardeo constante. Nosotros lo vemos en las películas, lo vemos en la tele, lo vemos en las conversaciones, inclusive con quizás nuestros compañeros de trabajo o de facultad. Una vez yo recuerdo que le dije a mi jefa algo que nosotros usamos frecuentemente, pero verdaderamente yo en ese momento me sentía así. Me preguntó cómo estaba. Yo le dije, bueno, verdaderamente mejor de lo que merezco. Me dijo, no, ¿cómo vas a decir eso? Pero no, era cierto. Yo merecía ser destruido por mi pecado, pero Dios muestra su amor por mí. Yo me sentía de esa manera. Bueno, y somos bombardeados constantemente, pues. Otro punto que el mundo nos recalca una y otra vez es que somos moralmente buenos. No, nosotros somos buenos. A veces hacemos cosas malas, pero verdaderamente somos buenos. El tema, ¿qué problema tiene eso? Es que si nosotros somos buenos, nosotros merecemos que las personas nos amen. Nosotros merecemos que las personas nos traten bien. Nosotros merecemos ser valiosos para las demás personas, porque somos buenos. No hacemos nada malo. Esas son otras de las ideas con las que el mundo nos bombardea. Otra de las ideas es que las emociones son el camino hacia la verdad. No, lo que vos sientas en tu corazón es lo importante.
Si vos te sentís triste, tenés que alejarte de esa situación. Si esa persona es, ¿cómo se dice actualmente? Tóxica, no tóxica la palabra. Si esa persona es tóxica para vos, no, alejate. Porque vos tenés que estar bien. Si te sentís mal, no es bueno para vos. ¿Y dónde encontramos eso en la Escritura? En ningún lado. Verdaderamente nosotros podemos leer la Escritura una y otra vez y no lo vamos a encontrar. Es más, vamos a encontrar el contraste de eso. Es sorprendente cómo la Escritura habla poco o verdaderamente no menciona en que nosotros debemos ser amados, sino en que nosotros debemos amar a las demás personas. No hay un mandamiento en la Escritura que dice, bueno, vos mereces ser amado o debes ser amado. No. La Escritura nos manda, vos debes amar a las demás personas. Y cuando amamos, ¿qué pasa cuando amamos? El amor echa fuera el temor. En el perfecto amor no hay temor. Pero tememos demasiado porque amamos muy poco. Y otro tema es el de las necesidades. El mundo también nos bombardea constantemente con esto. Y hay ideas, inclusive dentro de la iglesia, de algunos escritores cristianos, podríamos decir, de que la persona está dividida en cuerpo, alma y espíritu. Pero el alma está incluida en nuestras necesidades psicológicas, que tienen que ser cubiertas. O sea, somos el cuerpo, tenemos necesidades físicas, alimento, vestimenta, debemos tener cosas para beber, porque si no nos morimos, lo necesitamos, son necesidades. Tenemos necesidades espirituales, y eso es evidente, debemos tener relación con Dios, o sea, fuimos creados para eso. Pero, ¿dónde están las necesidades psicológicas? ¿Dónde entran? Básicamente estos dicen que nosotros necesitamos que las personas nos amen, necesitamos ser amados, necesitamos ser reconocidos. Las necesidades psicológicas que el mundo plantea son esas básicamente. Y somos bombardeados con eso. Y si nosotros no prestamos atención, podemos comprarlas, porque son muy atractivas. ¿A quién no le gusta ser amado? A todos nos gustan que nos amen, que nos traten bien, o quizás que nos reconozcan. Nos llama la atención eso, es interesante, capta nuestro corazón. Entonces debemos estar alertas para que cuando esas ideas intenten ingresar a tu mente, vos puedas combatirlas con la palabra de Dios. Finalmente en Romanos 12 se nos dice que debemos renovar nuestra mente por medio de la Escritura, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, es reemplazar la mentira por la verdad. Cada vez que te venga un pensamiento que vos sabés que es antibíblico, hablale a tu alma. Creo que hace poco se compartió algo de eso, no sé si en el grupo de varones sí, no sé si en el grupo de mujeres también, de que esto, cada vez que vos estés abatido o estés triste, hablale a tu alma. ¿Quién sos? Recordá tu identidad. Vos sos un hijo de Dios. Dios te ama. Dios murió especialmente por vos. Ahora vamos a leer un pasaje al respecto, que a mí al menos me ayuda un montón cada vez que me siento abatido o cada vez que me siento presionado. Dios te ama. Entonces, tu identidad no puede estar en eso. Y se los voy a leer. Déjame leerle. Es Isaías 40. 40. Vamos a leer desde el 10. Dicen, miren, Isaías 40:10. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos. En su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y esto es una imagen preciosa. Esto es una imagen preciosa. Que es un principio que yo pude rescatar y es verdaderamente precioso. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que como un pastor, él guía a su pueblo, y no solamente eso, sino que agarra a los corderos y los aprieta con su pecho, y los cuida, y los guarda, y los lleva. O sea que Dios tiene un cuidado especial por cada uno de nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Dios nos ama de manera especial y particular. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en eso? De que Dios te ama especialmente, de que vos sos su especial tesoro en Cristo. Vos no sos uno más del montón que Cristo salvó en la cruz. Dios te conoce particularmente. Dios te ama especialmente.
Y si eso hace eco en nuestra mente, y si eso podemos recordarlo, y si eso podemos repetirlo y hablarlo en nuestra alma y una y otra vez, cada vez que las mentiras del mundo, de nuestro propio corazón, intenten engañarnos, intenten llevarnos, eso va a traer esperanza, va a traer fe, va a traer descanso a nuestra vida. Una de las maneras la manera principal, digamos, de luchar contra el temor al hombre es empezar a temer a Dios. Nuevamente, es una de las preguntas que se plantea a lo largo de toda la Escritura. ¿A quién vas a temer? Lo leímos recién. ¿Vas a temer a los hombres o vas a temer a Dios? Y algo maravilloso de la Escritura, que Dios especialmente lo planteó así, o lo planeó de esta manera para que nosotros podamos leer y tener esperanza, está en Deuteronomio 4 al 10. Yo se los leo. Dice: convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que viva en la tierra, y para que enseñe esto mismo a sus hijos. ¿Cuál es la parte preciosa de esto? Es convoca al pueblo para que aprendan a temerlo. Dios mismo sabe que naturalmente no le tememos, pero es algo que se puede aprender, y Él lo dice en su palabra. Pueden aprender a temerlo. Y no solo esto, sino también que es su deber después compartirlo con sus hijos. Nosotros debemos aprender a través de su palabra. Y uno de los temas fundamentales que debemos aprender acerca del temor a Dios es su santidad. Y tenemos el claro ejemplo de Isaías. Isaías fue preparado de una manera especial para el ministerio que Dios le tenía preparado en su vida. Dios le hizo tener una visión de toda su santidad y luego le dijo: bueno, tu ministerio es este, que prediques lo que yo te voy a decir, pero absolutamente nadie te va a escuchar. Tremendo, ¿no? Pero Isaías, que dijo: yo voy a ir, no me importa, porque yo te vi al santo, pobre de mí, soy un miserable, vi al santo y aún sigo con vida, porque el santo me limpió. Tener una perspectiva de la santidad de Dios nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar a luchar contra el temor al hombre. También tenemos que pensar en qué manera Dios nos asombra. Primeramente, a través de las cosas creadas. Nosotros podemos ver los cielos, las estrellas, los mares, las montañas. En el Salmo 8, 3 y 4 dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y qué es el hijo del hombre para que lo cuides? O sea, el salmista podía ver la creación, podía meditar y decir: los hombres somos así delante del Dios Santo, delante del Dios Todopoderoso y Creador. Y si los hombres somos así, ¿a quién voy a temer? Si Dios es mi Dios. Hay una canción de niños que dice: gracias a Dios mi corazón te canta, puedo ver el sol y el ancho mar, las montañas contemplar. Es así de sencillo. O sea, obviamente está sacado de este pasaje, ¿no? Pero es así de sencillo. Con esas palabras o con esos pensamientos ir asombrándonos de lo que Dios hizo, de la creación. Y no solamente eso, sino tenemos para asombrarnos el Evangelio, poder meditar en el Evangelio, en la verdad del Evangelio, pensar que el Dios Santo y Todopoderoso se hizo carne y tuvo que vivir como nosotros, vivir en debilidad, vivir necesitado de alimento, el Dios Santo y Todopoderoso. Y lo hizo por amor a su pueblo. Él derramó su sangre, Él murió en la cruz para que nosotros podamos renovar o en realidad tener una relación ahora con Dios, que antes no la teníamos. Éramos sus enemigos naturales. Y eso es maravilloso, porque si vemos nuestro corazón y nuestros pensamientos, sabemos que no lo merecemos. No merecemos tanta gracia, no merecemos tanto amor. Pero Dios verdaderamente decidió amarnos por su propia voluntad, y Él lo hizo de esa manera. Finalmente podemos decir que en el Evangelio, a través del Evangelio, a los avergonzados y humillados,
Dios los cubre y los glorifica. Que a los rechazados, Dios los acepta y los glorifica. Dios no te rechaza en Cristo. Y a los amenazados, Dios los protege y los glorifica. Así que podemos estar, pero más que contentos y con un gozo tremendo, sabiendo que Dios cubrió nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza ya fue cubierta completamente en la cruz. Pensemos, y con esto terminamos, en lo que dice Pablo en Romanos 5:5. Dice, porque el amor de Dios no es un poco de su amor, es todo su amor. Ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derrama su amor, y no solamente eso, sino que nos da su Espíritu. Él mismo viene a morar en nuestros corazones. Así que ¿a quién vamos a temer? Ahora nos queda ponerlo en práctica. No hay una fórmula mágica de aprender al temor al Señor. Tenemos que hacer uso de las herramientas que Dios nos da. Son las disciplinas espirituales, los medios de gracia, la escritura, confesión de pecados, la meditación de la palabra, compartir tiempo con hermanos, amar a tus hermanos, poder proponerte eso. ¿A quién persona puedo mostrarle mi amor de tal manera? ¿A quién puedo mostrarle que verdaderamente es importante para mí, que lo amo, porque Dios me amó primero? Bueno, vamos a ver. Señor, te doy gracias, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, porque tu palabra expone nuestros corazones, los deja abiertos, Señor, nos deja completamente descubiertos. Y Señor, te damos gracias también porque podemos encontrar consuelo. Podemos encontrar consuelo en tus palabras, podemos encontrar consuelo en el Evangelio, Señor. Nosotros sabemos que tu Hijo, Señor, el precioso Hijo de Dios, murió por nosotros, derramó su sangre justa, su sangre santa en la cruz para que personas como nosotros, que no lo merecíamos, fuésemos cubiertos, fuésemos protegidos, fuésemos aceptados dentro de tu familia, Señor. Ahora somos tus hijos, somos parte, Señor, del reino celestial, somos parte de la familia de Dios, de tu familia, Señor. Te damos gracias, en nombre de Jesús. Amén.